para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en la carta a los Hebreos, hermanas y hermanos. Vamos a seguir aprendiendo acerca de la grandeza de Jesús, la supremacía de Cristo. En esta hermosa carta, Jesús es superior a todos. Mientras usted busca, carta a los Hebreos capítulo 8. Llegamos hasta el capítulo 8, versículo del 1 al 6. Esa es la porción que vamos a estudiar. Le damos la bienvenida a los hermanos que están también allá, se unen a nosotros, están en pie de batalla allá en El Salvador, San Miguel, delectándose en la palabra de nuestro Dios. Allá es temprano, son como las 9:48. Aquí ya casi estamos llegando a la mediodía en Boston, así es que gloria a Dios por este privilegio que nos da de poder unirnos, no solamente con los hermanos en El Salvador, sino alrededor del mundo. Hermanos que están en Colombia, Honduras, Nicaragua, en Guatemala, en México y en todo Estados Unidos de Norteamérica. Bendito sea Dios por la tecnología, que ahora no nos limitamos a una región, a un lugar como este, sino que a través de las plataformas digitales, hermanas y hermanos, podemos alabar a nuestro Dios juntos, en armonía, como dice el Salmo 133. Vamos a orar, oremos juntos, pidamos la dirección de nuestro Dios para que esta palabra sea de gran bendición a nuestro ser. Amado Padre, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por esta oportunidad que nos has dado este día domingo de poder celebrar a Cristo, día de victoria, día de resurrección, Señor, día de esperanza para la humanidad. Te pedimos, Señor, que me dejes esa gracia para exponer tu palabra y también para recibirla. Te rogamos, Padre, que en esta misma comunión, que así como nos bendices a nosotros, también le concedas esa paz que los judíos necesitan, que sea la paz dentro de los muros de Jerusalén. Ayúdanos, Padre, a retener tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Así dice el Señor. Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Un mejor pacto. La Biblia, hermanas y hermanos, nos habla de un hombre que invitó a Jesús a cenar con él y su familia. Pero resultó que este hombre se turbó
con la visita inesperada de una mujer que asistió a aquella celebración. Aquella mujer se le predomina como una mujer pecadora, y este hombre se llama Simón, el fariseo. En el capítulo 7, versículo 36 al versículo 50, Lucas nos habla ese relato. Y este hombre, hermanas y hermanos, se perdió esa bendición de haber tenido a Jesús en su casa. Se perdió ese momento maravilloso por estar batallando con un montón de pensamientos en su cabeza. Jesús lo confrontó al final. Y le dijo Jesús que él no había besado sus pies, ni tampoco había besado su frente, ni había lavado sus pies. Sin embargo, esa mujer llegó y no paró de besarle. Y Jesús le contó una historia de dos deudores. Le dijo, habían dos deudores. Uno debía una gran cantidad y el otro debía menos. ¿Quién crees que amó más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó menos? Entonces respondió Simón, es obvio, al que más se le perdonó, más amó. Es decir, el gran deuda que tenía aquel individuo. Y Jesús usa ese momento para decirle, ¿sabes qué? Aquella persona que reconoce que es un gran pecador hasta la médula y se arrepiente de sus pecados, más ama al Señor, porque entre más grande ve su pecado, más grande es la gracia, puede ver el perdón más enorme. Y la persona que se cree buena persona, resulta que como confía en sus obras, y este hombre confiaba en sus obras, pensó que no necesitaba mucho, que era buena persona, y eso lo tienen todos los judíos. Hasta el día de hoy el judío no cree. Por eso es que el judío ortodoxo rechaza todo el Nuevo Testamento. No es que solamente rechaza la carta a los romanos porque habla de una manera tan tremenda acerca de lo que es el estado pecaminoso del hombre, sino todo el Nuevo Testamento revela la condición del hombre y la condena del hombre, que le toca recibir el infierno eterno por su condición pecaminosa. Y por eso es que el judío rechaza el Nuevo Testamento, porque el judío piensa que el ser humano no está muerto en sus delitos y pecados, sino que está medio enfermo. Y ahí es donde está el gran problema, porque si usted no conoce su enfermedad, no va a gritar que necesita doctor, no se va a suministrar la medicina. Pero si usted conoce que la enfermedad que tiene es crónica y mortal, usted se va a cuidar. Y eso es, hermanas y hermanos, lo que pasa con el nuevo pacto. Un mejor pacto nos trae el perdón, la reconciliación con Dios. Jesús trae gozo, paz, amor, felicidad. Jesús trae esa liberación. Gloria a Dios por Jesús. Jesús es el mediador, como dice la Biblia, del mejor pacto. Este pacto, como lo dice aquí la carta a los Hebreos capítulo 8, el nuevo pacto tampoco fue hecho con nosotros. Dios no ha hecho ningún pacto con los gentiles. Este nuevo pacto lo hizo con el mismo pueblo que hizo todos los pactos según las Sagradas Escrituras. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Qué es un pacto? ¿Qué significa la palabra pacto? Bueno, la palabra pacto en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra verid, y es la palabra alianza, contrato, acuerdo, arreglo entre dos personas. Puede ser entre dos reyes, entre dos naciones, con fines de beneficiarse mutuamente. Y la palabra pacto en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra diaxeke, que quiere decir contrato, testamento. En la Biblia, hermanas y hermanos, se registran 3 tipos de pacto y se ve cómo este pueblo era un pueblo
practicante de pactos. En Levítico capítulo 2, versículo 13 y Número capítulo 18, versículo 19, encontramos un pacto de sal. En Ruth capítulo 4, versículo 7, encontramos un pacto de zapato. En Génesis capítulo 15, versículo 7, y en Mateo 26, 28, que es el que acabamos de leer nosotros, encontramos el pacto de sangre. Hermanas y hermanos, Dios hizo pacto con el hombre según la Escritura. Dios ha estado haciendo esa alianza desde que el hombre fue creado. Por ejemplo, en Génesis 1, 26 al 31 y Génesis 2, del 16 al 17, se revela en las Escrituras el pacto edénico. Es un pacto condicional. Dios ahí le promete al hombre, le dice al hombre que va a haber bendiciones y lo único que espera del hombre es obediencia. Obediencia. Y solo Adán y Eva lo que tenía que hacer era no comer de aquel fruto de aquel árbol. Eso era todo. Luego también en Génesis 3, 15 al 19 encontramos el pacto adámico. Es otro pacto incondicional. Fue hecho con el hombre después de la caída. Y el tema en este pacto es la redención. Luego tenemos en Génesis capítulo 9, versículo del 1 al 18, el pacto con Noé y sus hijos. Otro pacto incondicional para las generaciones subsiguientes a Noé. En cuarto lugar tenemos el pacto abrahámico. Es un pacto incondicional. En Génesis lo encontramos, capítulo 15, versículo 5 al versículo 21, y en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, Génesis capítulo 13, versículo del 14 al 17, y lo volvemos a ver en Génesis capítulo 17, versículo 1 al 8. La Biblia nos sigue enseñando en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 31, y nos habla de un pacto mosaico. Este es otro pacto condicional para Israel desde Egipto hasta la tierra prometida. Hermanas y hermanos, según las Escrituras podemos ver esta práctica de esta alianza de Dios con su pueblo. Es algo bíblico y es algo normal. Lo que nosotros estamos viendo en la carta a los Hebreos, eso nos lleva a una conclusión de que la carta fue escrita a un pueblo hebreo, judíos cristianos. Pero tenían esa cultura, ellos tenían también todo ese conocimiento, y por eso es que aparece aquí la explicación de un mejor pacto. Este pacto es el pacto eterno que Dios ha hecho con los judíos. La Biblia nos habla en Deuteronomio 30, versículo 1 al 10, el pacto de la tierra prometida. Es incondicional, es posesión final de la tierra prometida por parte de Israel. Y en séptimo lugar tenemos el pacto davídico, que también es otro pacto incondicional. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 4 al 16, Dios prometió un linaje real sin fin, un trono y un reino total para siempre. Y en octavo lugar tenemos ahí el nuevo pacto, se revela en las Sagradas Escrituras, que es el pacto incondicional. Es un pacto establecido en la sangre de Cristo, y se le conoce como un mejor pacto. Habiendo dicho eso, hermanas y hermanos, observemos entonces el texto que leímos, Hebreos capítulo 8, versículo 1 en adelante. El mediador del nuevo pacto es Jesús. El escritor continúa diciendo lo siguiente: ahora bien, dice el texto de Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. La palabra, el punto principal en el griego es kefalion, y kefalion significa el punto principal. El punto principal, según este texto que estamos leyendo nosotros, es que el sumo sacerdote, que es Jesús, es el sumo sacerdote eterno. En otras palabras, el escritor está diciendo que ya los rituales que se hacían en el templo ya culminaron, se cerró. Ya el sumo sacerdote
terrenal, mortal, débil, que ya lo explica en el capítulo 7, que tenía que ofrecer ofrendas por sus propios pecados, ya no es necesario, porque ya llegó a donde apuntaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía el gran privilegio que era el único que podía entrar al lugar santísimo. El tabernáculo se dividía en dos partes. Estaba el lugar santo, donde estaban los levitas y estaban todos los demás sacerdotes. Y aquí hay algo muy importante que aprendemos en las Escrituras, es que los sacerdotes, humanos como nosotros, ellos no se sentaban. Ellos no descansaban. Ellos no cesaban de ofrecer ofrendas, sacrificios en sus días de labor. Pero este sacerdote, el texto dice que se sentó. Eso quiere decir que ya terminó su obra. Se sentó a la diestra. Esa palabra diestra, dexios, quiere decir al lado derecho o a la mano derecha o el ojo derecho. Pero está a la derecha. Quizás para nosotros cuando encontramos esta terminología, hermanas y hermanos, de se sentó a la diestra, pueda que no la comprendamos inmediatamente, porque nosotros no estamos relacionados con este uso de palabras. Pero lo que quiere decir es que está a la derecha. Cristo se sentó a la diestra del trono eterno celestial del Padre. En el Sanedrín de los judíos, el Sanedrín era como una corte. Los hombres que gobernaban tenían autoridad para incluso decretar hasta la muerte de un individuo. Ellos fueron los que condenaron a Jesús. En el Sanedrín, un escriba se sentaba a la izquierda, que era el que escribía las condenas del que juzgaba. Y otro escriba se sentaba a la derecha del juez para escribir el perdón. Entonces, el escritor a los hebreos, usando esa analogía y algo que conoce el pueblo judío, él dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre, es decir, en posición de perdón. Ahí se sentó y la Biblia lo dice, la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como sumo sacerdote, hermanas y hermanos, Jesús ahora se sienta en un lugar no solo de poder y honor, sino de misericordia. Está sentado allí, intercediendo por su pueblo. Esto es maravilloso para nosotros, el mejor pacto, con mejores promesas, porque tenemos un sumo sacerdote que entró al lugar santísimo para obtener eterna redención, perdón eterno, de una vez y para siempre. Ya, imagínense, si nosotros estuviéramos en el tiempo de los sacrificios, usted tendría que haber traído hoy un par de animales, de acuerdo a su estatus social, económico, tendría que haber traído una ofrenda para poner en esa ofrenda un animalito, los pecados que usted cometió, sacrificarlo, y nosotros estaríamos degollando. Gloria a Dios, hermanas y hermanos, que Dios no nos dejó esa labor, pero no crea que es algo sencillo el estar degollando animales todo el tiempo. Estos sacerdotes continuamente estaban degollando de toda clase de animales, tanto corderos como aves, de acuerdo a lo como la persona pudiera. Ese fue el sistema que Dios estableció en Levítico para expiar, para apartar la culpa de las personas. Pero todo eso apuntaba a Jesús, todo eso era sombra de lo que venía. Ahora ya vino Jesús y dice el Señor, ya eso ya pasó. ¿Y cuál es el punto aquí, hermano pastor? El punto es que nosotros, gloria a Dios, estamos libres de eso. El punto es que los judaizantes, en el tiempo que se escribió la carta a los hebreos, ellos le querían imponer esto a los cristianos, que tenían que volver ellos a guardar el sábado y a hacer rituales como en el pasado. Y el escritor está aclarando y está diciendo, ya eso ya no es necesario, eso ya pasó de moda. Los únicos mandamientos que siguen estables son los mandamientos morales y los espirituales. La ley sigue vigente.
Sigue siendo de utilidad para nosotros porque es santa. Revela el carácter de Dios, nos revela la bajeza de nosotros, pero ahora ya no nos condena la ley como condena al pecador que no cree en Cristo, porque alguien ya fue condenado en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar, recibió el castigo de nosotros y nosotros estamos libres de todo ese montón de prácticas. Porque había confusión y entonces para que ellos se libraran de la persecución, les estaban diciendo, no hay problema, tú crees en Jesús, pero añádele este sacrificio, añade esto otro. Y ahí se estaba adulterando lo que es el evangelio. Se lo pongo en palabras de nosotros. Es como que alguien diga que para ser salvo necesita hacer algo. Ahí hay una confusión, porque ya esa es una salvación por obras. Otro puede decir, no, pero es que mira, Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y te diré quién eres. Ahí hay, digamos, un debate. Que no nos lleva a ningún lado. Porque el Señor nos llama a descansar, dice Jesús. Si quiere, vaya conmigo a Mateo 11 para que vea este texto maravilloso. Y este texto no está hablando de un descanso físico, porque todos nosotros nos cansamos. Usted sale de trabajar mañana lunes y trabaja 12 horas y más si le toca un trabajo un poco fuerte, va a necesitar descansar, dormir. Pero aquí no está hablando de ese cansancio físico, sino que está hablando de un cansancio espiritual, de religioso. La religión te cansa porque te carga. Ahora, no estemos pensando que la religión es solamente el sistema de los hombres que han inventado un montón de rituales, sino que la religión está en nosotros. Nosotros a veces constituimos nuestra propia religión, nuestra propia manera de creer. Y ahí es donde nos cansamos. Yo creo así, yo creo allá. Mire, aquí el punto central es Jesús. Aparte todo lo demás, y ponga a Cristo y usted se dará cuenta que no tiene significado, no tiene peso, nada. ¿Por qué? Porque Jesús es la pieza principal en este asunto. Si no está Él, no vamos para ningún lado. Pero si está Él, estamos seguros que vamos para la gloria. Dice Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Trabajado es que los judaizantes tenés que circuncidarte, tenés que guardar el sábado, no tenés que comer esta comida, no tenés que hacer esto y lo otro, y tenés que hacer esto y hacer y hacer y hacer. Eso es lo que dice lo que es la religión. El evangelio te dice, esto fue lo que Jesús hizo, esto es lo que tú recibes por fe y Jesús te da un descanso. Y hablando Jesús se dio cuenta del cansancio de que imponían, la carga que imponían los fariseos y los escribas y los sacerdotes en sus días. Y Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es la misma idea que tenemos en Hebreos, capítulo 8, descansar de los rituales, dejar eso ya. El sumo sacerdote ya se sentó a la diestra del Padre, culminó su misión de redención y ahora Él sigue santificándonos, nos ha justificado, entró a la corte suprema. Él, como sumo sacerdote, con la sangre de Él mismo, se la ofreció al Padre, recibió el castigo, recibió la ira de Dios, se derramó sobre Él, la justicia de Dios fue sobre Él, para que nosotros seamos justicia en Él ahora en día. Esto es maravilloso, el nuevo pacto que Jesús trae. En primer lugar, trae perdón, reconciliación. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vea qué promesa, hermanos. Dice aquí que este sumo sacerdote que se sentó a la diestra, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar permanentemente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. No solamente hemos sido salvados, sino que tenemos un gran abogado
que está allí intercediendo por nosotros. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hablando Jesús en Apocalipsis 3:21. Capítulo 8, versículo 2 de Hebreos 8 dice: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Y luego dice: y no el hombre. Versículo 3, Hebreos 8. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ya nosotros lo hemos estudiado en el capítulo 7, que el sumo sacerdote tenía que presentar ofrendas primero por sus propios pecados y después pasar por un protocolo de limpieza. Simbólicamente en el tabernáculo la vestimenta tenía que ser impecable, tenía que lavarse, bañarse, cuidarse, para luego presentar el cordero una vez al año. Un cordero, estar seguro que estaba bien él, porque si estaba mal él quedaba muerto en el lugar santísimo. Así que, versículo 4, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte. Hermanas y hermanos, el santuario en el cual Jesús es ministro es infinitamente superior a aquel en que los sacerdotes judíos ministraban. Es superior. Hebreos capítulo 9, versículo 8 dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9 de Hebreos 9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Cuando hablamos de un mejor pacto, estamos hablando que este pacto es superior a todos los pactos que Dios reveló en las Sagradas Escrituras. Versículo 6 de Hebreos 8, donde estamos nosotros, dice, miramos el pacto superior a todo. Y aquí hay una palabra que dice mediador, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros quizás, por ser gentiles y no tener esa cultura judía, no tengamos tanto conflicto como lo tenían en aquellos días aquellos hermanos. Ellos estaban en un laberinto. ¿Practicamos lo que dicen los judaizantes o nos quedamos con lo que dicen los apóstoles, los hermanos que fueron alcanzados por Cristo? Había también un revolú. Recuerde que el apóstol Pablo lo calumniaban y decían que él no era un apóstol legítimo. También había una calumnia, y era que los judíos iban por mar, cielo y tierra diciendo que Jesús no había resucitado y que se habían robado el cuerpo. Otro factor era que se condenaban a los cristianos y eran como delincuentes, porque era un delito ser cristiano, un seguidor de Cristo. Había muchas cosas que no ayudaban, pero aquí está el corazón que mantenía vivo a aquellos hermanos que los encarcelaban, los azotaban, los decapitaban, los quemaban, se los devoraban las fieras, pero no paraban, no se rendían. La persona de Jesús. Ese ha sido siempre. Si nosotros queremos calentar nuestro interior, tenemos que voltear la mirada a Jesús. Si en algún momento nos enfriamos, hermanas y hermanos, y caemos en ese bache del desánimo, es porque hemos quitado la mirada de Cristo. Y el escritor no solamente está tratando de
hacer a un lado el miedo, porque había miedo a la persecución, a la muerte, les está dando a los hermanos en ese tiempo la esencia del evangelio, el corazón del evangelio, y ellos podían decir algo como lo que yo encontré allá en el Bronx. Y quiero contarles esto. Yo estaba como un poco temblando. Estaba escuchando a los hermanos, estaban exponiendo y me tocaba el último turno, cerrar. Y me sentí impotente y casi lloraba sentado ahí. Y dije, Señor, me deleito con estos hermanos y después me toca cerrar a mí. Y yo me siento que no estoy capacitado, que no estoy preparado. Y mi hijo Lucas, en ese momento que yo estoy, no sé cómo, estoy peleando conmigo mismo, me pasa esta notita. Y yo la leo y dice, yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Y yo la vuelvo a leer. Yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Y yo digo, caramba, Dios, gracias por esta palabra. Después llegamos al hotel y yo les digo, ¿verdad?, que esta palabra me impactó. Y me dice, Tony, yo la copié, se la di a Luca, la vimos allí en la pared de la iglesia. Mañana te la vamos a enseñar, papá. Y llegamos y me papá, allá está, mira, allá está la frase que te dimos. Yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Mira, hermano, sentí un gozo. Porque esa palabra me impactó. Porque salió. Esa es la idea aquí en la carta a los Hebreos. Ustedes están temblando de miedo, pero la roca es inamovible. A ustedes los amenazan que si siguen con eso, les van a quitar la herencia, los van a matar, los van a decapitar. A Jacobo ya le arrancaron la cabeza ahí está en Marcos. Y ve cómo nos persiguen para matarnos. Entonces la idea del escritor es, yo tiemblo, ustedes tiemblan, pero la roca es inamovible. Esta no la puede mover nada ni nadie. Nos pueden matar, pero no nos van a separar de él. Sin embargo, cualquier otro ritual no va a poder sustituir algo tan esencial como lo es Jesús. Para ir concluyendo, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Bueno, nosotros podemos estar quizás no siendo perseguidos, pero estamos nosotros quizás con un montón de cosas en nuestra mente, desánimo, enfermedades, pérdidas materiales. ¿Qué cosas a veces no nos frustran? ¿Cuántas cosas no vienen? Pero tenemos un mejor pacto. Es cierto que no se hizo con nosotros, pero nosotros somos alcanzados en este pacto. Y yo quisiera detenerme aquí unos minutos para darle que miremos algunos beneficios de este pacto. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, dice, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Así que Jesús es el mediador. La palabra que se usa aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mediador es la palabra mesites, intermediario. Jesús, en otras palabras, es el que está entre el Padre y nosotros. Es el que hizo posible la paz, porque nosotros éramos enemigos de Dios. Y la Biblia también, en cierto sentido, nos habla de que Moisés fue un intermediario, un mediador en el pueblo judío cuando Dios le dio la ley. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, versículo 19 dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Deuteronomio capítulo 5, versículo 5 dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros,
para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ve cómo Dios siempre ha usado un mediador. De esa misma manera ahora Cristo es mediador entre nosotros y Dios, y Él es el que ha traído esa paz y la reconciliación, perdón de pecado. ¿Y cuáles son los beneficios del nuevo pacto para nosotros? Bueno, en primer lugar, hermanas y hermanos, puede llevarse esto. El primer beneficio del pacto de sangre que Jesús hizo es el perdón de nuestros pecados. Perdón de nuestros pecados, eterna redención. ¿Cuánto lo creemos? Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Jeremías capítulo 31, versículo 34, Dios, hermanas y hermanos, no se acordará más de nuestros pecados. Jeremías 31, 34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hay un texto que me impacta cuando lo leo en las Escrituras y está en Miqueas. Si usted quiere buscarlo en la Biblia, léalo conmigo, Miqueas 7, 19. Hasta se ha escrito una alabanza y nosotros la cantamos, pero cuando usted se detiene a pensar un poco en este texto, uno queda impactado. Porque en Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire esto. La Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que Dios tomó los pecados suyos y los míos y los puso en Jesús. ¿Cierto o falso? Es cierto. Porque Dios no agarró un pucho de pecado y lo metió en un costal y lo tiró al mar. No, Él lo agarró todos los pecados suyos, los pasados, los presentes y los futuros, y los colocó en la persona de su Hijo. Entonces Miqueas nos está diciendo que cuando Dios tira los pecados al fondo del mar, al mar de la ira, tiró a Jesús, hermanas y hermanos, hasta el fondo del mar, para que pagara Él nuestra condena eterna. No es algo tan sencillo, nosotros lo podemos decir: echó a la mar mis pecados. Pero piense primero que en quién cargó los pecados. Entonces va a tener sentido. Usted puso a Jesús en lo profundo de la mar para castigar mi condena eterna. Ve, aquí es donde se hace importante la persona de Jesús, cuando miramos su obra redentora. La Biblia lo dice, que nuestros pecados fueron colocados en la persona de Jesús. 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, hermanas y hermanos, Dios puso a Jesús hasta ese lugar. De acuerdo a Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios lo aplastó, dice Isaías 53:10. Quiero cerrar con esto. Si la muerte de Cristo no le motiva a abandonar el pecado, no ha entendido usted. No comprende lo que Él sufrió. Su pecado lo llevó a Jesús hasta lo profundo del mar. Ningún ser humano ha llegado a la profundidad del mar hasta el día de hoy. Pero Dios lo aventó a Jesús hasta allá. En su ira. Lo metió en el mar de su ira. Hermanas y hermanos, esto es lo que debe de animarnos a pelear contra el pecado.
nadie va a hacer esto, ni nadie lo hizo, y nadie estará dispuesto a hacerlo. Ningún padre, ninguna madre estará dispuesto a sufrir de la manera como sufrió Jesús para salvarnos a nosotros. Él no tenía pecado. Él no murió por sus culpas, Él murió por la suya y por la mía. Esto debe de animarnos todos los días y a exclamar: miserable de mí, miserable de mí. Mi condición mató a Jesús, pero ahora quiero vivir para honrarlo. Todos pecamos, yo peco. Aunque no quiero pecar, pecamos de una forma o de otra. Pero el pecado tiene que dolernos. Tenemos que aborrecer eso porque Jesús fue aventado hasta lo profundo del mar. Y levantarnos. Todos nos deslizamos, todos caemos. Y el Señor nos levantará. 7 veces cae el justo. Y 7 veces lo levanta Dios. Si usted se cae 7 veces, si le falla al Señor 7 veces, levántase 70 veces 7. ¿Cuántas veces debo de perdonar? Dijo el Señor, le dijo Pedro, los discípulos a Jesús. ¿Hasta 7 veces? Los rabinos enseñaban que si una persona perdonaba 7 veces, había alcanzado la perfección. Y Jesús le dice, 70 veces 7. Si el Señor nos manda a perdonar 70 veces 7 al que nos ofende, quiere decir que Él nos ha perdonado 70 veces 7 a nosotros. En otras palabras, siempre. Esta es la grandeza, y por eso es que los hermanos de los primeros años, cuando recibieron esta carta, el punto central es la majestad de Jesús. Como profeta, como sacerdote, como rey, como Dios, como hermano, como todo. No hay más. A veces nosotros nos frustramos porque estamos viendo al hombre. Usted mira al pastor, mira al líder y usted va a encontrar pecado en mí. Eso es lo único que va a haber, pecado en mí, mis defectos. Pero si usted mira a Jesús, va a poder amarme. Y yo también le voy a poder amar. Porque solo viendo a Jesús es como podemos superar ese pecado que nos quiere cegar y que nos engaña. Porque nosotros, de una forma o de otra, el que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Ofendemos con nuestras palabras, ofendemos con nuestras obras, ofendemos, todos ofendemos. Y nos podemos dañar, nos podemos llenar de rencor, de raíces de amargura cuando perdemos la mirada, cuando dejamos de ver a Cristo. Pero cuando miramos a Cristo, hermanas y hermanos, y miramos su majestad y miramos nuestra bajeza, decimos, caramba, yo estoy peor que el hermano. El hermano está mejor que yo. Yo necesito ayuda. Y es así como nos levantamos una y otra vez. ¿Cuándo va a durar esto, pastor? Esto durará toda la vida, esta lucha, esta batalla. Pero nuestra victoria siempre será segura cuando mantengamos la mirada en Cristo Jesús, el mediador de un mejor pacto. ¿Cuánto lo creemos? Démosle un buen aplauso a Él. Por Él estamos aquí y por Él seguiremos. A Él sea la honra y la gloria. ¿A quién? A Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si lo tienes a Él, está segura la victoria. Pero si no está Él, está segura la derrota. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.